Bienvenidos a la parte número 2 de Parábolas. Acá los saluda Nico. Gracias por darle play, por tomarse un tiempo para escucharnos. Espero que estén muy bien y sobre todo espero que estén disfrutando mucho de este espacio de metanoia, que eso es lo importante. Y la verdad es que con Lucho estábamos muy emocionados de poder largar esta serie. Ya la venimos pensando hace un tiempo. Y bueno, al fin lo pudimos hacer. Este ya es el segundo episodio, la segunda parte. Y el título de hoy es ¿Por qué te molesta que sea bueno? El punto del mensaje de hoy justamente va a estar en torno a esta pregunta. Y vamos a estar hablando un poco de justicia divina y la pregunta sobre si Dios es justo. Vamos a estar leyendo un poco, descubriendo qué mirada nos ofrece la parábola de los trabajadores de la viña acerca de esta pregunta. Y hacia el final vamos a intentar con mayúscula, acercarnos a una respuesta. Así que quédense escuchando, vamos a ver qué sale. Pero antes de empezar, los invitamos como siempre a que puedan compartir este podcast con alguien más, ya sea por un mensaje privado o por sus redes sociales. Nuestra intención siempre es que pueda llegar a muchos, pero sobre todo que pueda llegar a aquellos que lo estén necesitando o que les pueda hacer de luz. Y ahora también pueden ayudarnos a través de Cafecito, como les comentaba Lucho en el episodio anterior, porque la verdad es que nuestro deseo siempre es mejorar este espacio para poder darles a ustedes contenido de calidad. Y para eso obviamente necesitamos recursos, ya sea micrófonos de mejor calidad, seguir costeando nuestros estudios, que eso también influye mucho en la calidad de los mensajes que le compartimos. eh, y por eso también decidimos darle la oportunidad de ayudarnos económicamente, si quieren y pueden. Y si no quieren o no pueden, no hay problema. Pueden seguir escuchando y disfrutando igualmente de Metanoia. ¿Mm? Cafecito, para los que no saben, hago una breve mención, es como una especie de plataforma donde podés apoyar a creadores de contenido. En este caso pueden hacerlo a partir de 100 pesos y a partir de ahí obviamente lo que salga de su corazón. Así que ya saben cómo ayudarnos. Cualquier cosa pueden encontrar el link ahí en la descripción. Y como siempre, gracias por estar ahí, comunidad. ¿Mm? Bueno, mucho texto para hacer la introducción, así que vamos empezando, ya podemos empezar. Antes de leer la parábola, me gustaría compartirles un consejo de Miguel Pulido, que es un predicador y un estudioso de la Biblia. Es un predicador colombiano, creo, que escucho bastante seguido en su podcast Para la Biblia Real, así se llama, por si quieren buscarlo, altamente recomendable. Y un tip muy simple que él comparte, bastante sencillo, para no sacar citas bíblicas de su contexto, es mínimamente leer 3 capítulos antes y 3 capítulos después de esa cita, como para darnos un pantallazo, diríamos, o como para darnos una mínima idea, una mínima referencia del marco en el que está instalada esa cita, en este caso la parábola. Obviamente no vamos a leer los 6 capítulos ahora por una cuestión de tiempo, pero yo sí lo hice mientras preparaba el mensaje de hoy. Y lo que sí quiero compartirles, como para meterlos un poco en tema, es Mateo 19, versículo 27. Si tienen su Biblia ahí, yo tengo la mía acá. Es que busco Mateo 19, verso 17. No, perdón, 27. Y dice así. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: sabes que nosotros lo dejamos todo para seguirte. ¿Qué habrá para nosotros? Jesús contestó: a ustedes que me siguieron les digo esto. En el día de la renovación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria,
ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que deja casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades, por amor de mi nombre, recibirá 100 veces lo que dejó, y tendrá por herencia la vida eterna. Muchos que ahora son los primeros serán entonces los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Un comentario antes de seguir con esta cita, como para que lo tengan en cuenta, es que antes de si ustedes se fijan en su Biblia, van a ver que antes de esta situación está la historia del joven rico. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros encontramos a Pedro, sí, diciéndole a Jesús básicamente, sacándole en cara que que dejó todo o que dejaron todo para seguirlo a él. Entonces le pregunta qué premio hay o qué recompensa les espera. Eh, pero si nosotros vamos atrás, como les digo, nos encontramos con esta historia del joven rico, que como sabrán, se trata de la historia de un joven que se presenta con Jesús, le pregunta qué tiene que hacer para obtener la vida eterna o para entrar en la vida eterna. Jesús le contesta que tiene que cumplir los mandamientos. Este joven le responde que él ya está en cumplimiento de esos mandamientos. Entonces Jesús le dice, bueno, entonces ahora anda, vende tus riquezas o tus bienes y dáselo a los pobres y seguime. ¿Mm? Bueno, el texto, el Evangelio nos dice que, bueno, que este joven se entristeció porque tenía muchas cosas, muchos bienes, muchas riquezas, con lo cual no renunció, no quiso renunciar, no pudo renunciar, entonces no lo siguió, obviamente. Y automáticamente, literalmente después de esta historia, encontramos esta situación de Pedro. Y Pedro diciéndole a Jesús, yo sí dejé todo para seguirte, yo sí renuncié a todo para poder seguirte a vos. ¿Qué se supone que nos espera? Entonces, lo primero que nos damos cuenta es que se está comparando de alguna manera con este joven, y no solamente se está comparando, sino que se cree superior a él, cree que merece más, porque él sí dejó todo para seguir a Jesús. Además, como que de alguna manera se lo está preguntando en tono de reclamo, es decir, le está exigiendo a Jesús. Algo me corresponde, porque yo sí abandoné todo para poder ser tu discípulo. De alguna manera Pedro se está centrando en sus méritos. Yo merezco algo a cambio por lo que yo hice. Y podemos también decir o pensar que también en esa pregunta había algo de codicia, obviamente. Sobre todo si tenemos en cuenta que los discípulos todavía no entendían el mesianismo servicial de Jesús. Tenían esta idea de que él iba a liberar a Israel del poder de los romanos y que iba a tomar el gobierno político. Con lo cual podemos pensar que Pedro también estaba preguntando qué puesto o qué posición le iban a dar por los méritos que él había hecho. Y esto también nos invita a pensar que nosotros también somos Pedro. En muchas ocasiones, en muchas situaciones, a veces tenemos esta idea dentro de la iglesia de que, sí, de que de acuerdo a lo que hacemos, Dios nos tiene que dar algo. Es decir, cuanto más hacemos, cuanto más tiempo pasamos en la iglesia, cuanto más servicio, cuanto más obras de bien, Dios nos tiene que dar más bendición. Pensamos que esa es la lógica. O pensamos que tenemos que recibir de parte de Dios un trato diferente, porque nosotros somos sus discípulos. Y nos comparamos con los que por ahí, yo que sé, por ahí no pueden venir tanto tiempo a la iglesia porque trabajan, porque tienen otras ocupaciones, o nos comparamos con otras personas que por ahí no tienen buena reputación, entonces decimos, bueno, yo no hago nada de eso, yo me porto bien, entre comillas, voy a misa, participo de las, no sé, de los servicios, de lo que haya para hacer, entonces yo merezco bendición, tengo más derecho a recibir misericordia, tengo más derecho este, a que Dios me trate mejor. Entonces, lo estamos pensando desde ahí, como Pedro, desde el mérito. Ahora me gustaría que tengamos presente algo. Jesús, después de responderle, en el verso 30 le dice algo más. Le dice lo siguiente.
hay muchos primeros que serán últimos y muchos últimos que serán primeros. Y esto se los menciono nada más para que lo tengamos en cuenta durante todo el episodio. ¿Sí? Entonces, tenemos este pequeño contexto que lo podemos resumir así rápidamente. Un joven rico que no logra renunciar a sus riquezas para seguir a Jesús. Después de esto vemos a Pedro demostrando que, sacando en cara que él sí dejó todo para seguirlo y reclamando algún tipo de recompensa por sus méritos. Pero a continuación lo que vamos a ver es a Jesús, que va a salir con algo, como siempre, que termina rompiendo nuestras estructuras. Porque de alguna manera Dios siempre se termina riendo de los esquemas en los que nosotros pretendemos encerrarlo. Siempre sale por un lado que no esperamos, siempre nos sorprende y de alguna manera siempre nos desconcierta, obviamente siempre para bien. Eh, bueno, ahora sí podemos leer la parábola, que está ahí justo abajo, seguido de lo que estábamos leyendo, que sería Mateo 20, verso del 1 al 16. Y se los leo. Con relación a esto sucede en el reino de los cielos lo mismo que pasó con un jefe de familia, que salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña. Aceptaron el sueldo que les ofrecía, una moneda de plata al día, y los envió a su viña. Salió después, cerca de las 9 de la mañana, y se encontró en la plaza con otros que estaban desocupados. Y les dijo, vayan ustedes también a mi viña, y les pagaré lo que corresponda. Y fueron a trabajar. El patrón salió otras 2 veces, como al mediodía y como a las 3 de la tarde, en busca de más trabajadores. Finalmente, salió a eso de las 5 de la tarde y vio a otros que estaban sin hacer nada y les dijo, ¿por qué pasan todo el día ociosos? Contestaron ellos, porque nadie nos ha contratado. Dijo el patrón, vayan también ustedes a mi viña. Al anochecer, dijo el dueño de la viña a su mayordomo, llama a los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros. Se presentaron los que habían salido a trabajar a las 5 de la tarde, y a cada uno se les dio un denario, es decir, una moneda de plata. Cuando finalmente llegaron los primeros, se imaginaron que iban a recibir más, pero recibieron también un denario. Por eso, cuando se lo dieron, empezaron a protestar contra el patrón. Decían, los últimos apenas trabajaron 1 hora y les pagaste igual que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. El patrón contestó a uno de ellos, amigo, no he hecho nada injusto. ¿No convinimos en un denario al día? Entonces, toma lo que te corresponde y márchate. Me gusta dar al último tanto como a ti. ¿No tengo derecho a hacer lo que quiero con mi dinero? ¿Por qué ves con malos ojos que yo sea bueno? Así sucederá. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Me encanta, me encanta la respuesta de este dueño a los obreros, a estos obreros que se están quejando. De alguna manera, creo que siempre eh, es incómoda esta pregunta, ¿no? Y nos cuestiona un poco, ¿por qué te molesta que yo sea bueno? O ¿por qué te molesta por qué ves con malos ojos que yo sea bueno? Y también esta otra pregunta, ¿no? Es decir, yo con mi dinero hago lo que quiero, le dice el dueño. Y me imagino a Dios diciéndonos, yo con mi misericordia, con mi amor y mi bondad hago lo que quiero porque me controlás. A quien perdono, a quien amo, a quien abrazo. Em, y mientras leía varias veces esta parábola, a una de las cosas a las que me llevaba, una de las cosas que llegaba a mi corazón de esta parábola de Jesús, es que parece que la justicia divina consiste más en atender la necesidad y no el mérito. Dicho en otras palabras, la justicia divina consiste en darnos lo que necesitamos y no lo que merecemos.
Lo repito, la justicia divina consiste en darnos lo que necesitamos y no lo que merecemos. De hecho, Dios nos perdona siempre porque es perfectamente justo. ¿Mm? Eh, Muchas veces pensamos que justicia y misericordia son como dos cosas opuestas. Porque pensamos que si Dios fuera justo con nosotros, nos castigaría conforme a nuestros pecados. Es decir, nos daría lo que dimos nosotros. Si lastimamos a alguien, Dios tiene que lastimarnos también. Pero lo que estamos haciendo de alguna manera es aplicando nuestro concepto de justicia a Dios. Es decir, el ojo por ojo y el diente por diente. Que dicho y sea de paso, eso más que un tinte de justicia tiene más tinte de venganza, con lo cual estaríamos aplicando a Dios una característica demoníaca. Es decir, si la justicia implacable de Dios es devolvernos lo que nosotros dimos, más que Dios se parece más al demonio, porque el que fomenta la venganza es el enemigo, es el diablo, no Dios. Dios está ahí donde invocamos el perdón, no la venganza. Entonces, también un pequeño comentario ahí como para tener en cuenta. A veces hablamos de justicia implacable y pensamos que Dios, en el juicio final, lo que va a hacer es vengarse de todos los que hicieron el mal. Bueno, ojo con esa mirada. Nada, solamente un pequeño comentario a la luz de esto que estamos reflexionando, porque eh, la venganza no tiene nada que ver con Dios, por lo menos con el Dios que nos predicó Jesús, que nos anunció. Em, el reino de los cielos justamente funciona de otra manera. Dios es misericordioso y nos perdona todos nuestros pecados porque es perfectamente justo. Es decir, si Dios no fuera justo, si Dios no fuera justo, no nos perdonaría. Nos perdona porque sabe que para salir del pecado necesitamos mucha gracia, mucha paciencia, mucho perdón, amor y ternura. Nos conoce y como nos conoce sabe lo que necesitamos. Por eso Dios no mira tanto nuestras acciones, sino que mira más nuestro corazón. En Dios justicia y misericordia van de la mano. Dios tiene compasión de nosotros porque Él es justo, perfectamente justo. Cuando Dios nos perdona, nos está aplicando su justicia divina. Y esto quiero que también lo tengamos muy presente. Cuando Dios nos perdona, incluso cuando no lo merecemos, es ahí cuando Dios nos está aplicando su justicia divina. Porque la justicia divina no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por justicia acá en este mundo. De hecho, yo siempre, esto nota al pie, eh, yo siempre que escuchaba hablar de justicia divina o juicio final, digo, de alguna manera sentía miedo porque yo me imaginaba a Dios mandando al infierno a todos los pecadores y llevando a los impecables al cielo. Ahora, lo cierto es que no existen impecables, porque todos de alguna manera pecamos. Entonces, ¿qué se supone que pasaría? No quiero meterme en otra parábola, pero lo cierto es que todos somos un poco trigo y un poco cizaña. Todos tenemos un poco de ambas, porque nadie es 100% trigo y nadie es 100% cizaña. Entonces, eh, creo que la justicia divina puede ir por el lado de Dios sacando esa cizaña de nuestras vidas. Toda esa cizaña que nos impide amar a los demás. Quizás la justicia divina se trate de Dios sanando en nosotros todo eso que tenemos de cizañeros, de egoístas, de violentos. Y volviendo a la parábola, lo que vemos así como claramente es que la justicia de este patrón desconcierta a los obreros, como la justicia de Dios o la justicia divina nos termina desconcertando a nosotros. No porque no sea eficiente, sino porque la justicia divina solo se puede entender desde la generosidad, que era algo que compartíamos también en los últimos vivos de Instagram. La justicia de Dios solamente se puede entender desde la generosidad, nunca de la venganza. Porque el principio operativo del reino no tiene que ver con el mérito, sino con la gracia. Esto también es muy importante que lo podamos tener en cuenta, perdón,
Porque mientras no entremos en esta lógica del reino, no vamos a entender por qué Dios actúa como actúa. Y siempre vamos a terminar enojados o molestos como estos obreros de la primera hora, o incluso como el hijo mayor también del Padre misericordioso. Y podemos pensar también, trayéndolo a nuestra realidad cotidiana, eh, todas esas veces que viene alguien a la iglesia y no tiene buena reputación y pensamos, ¿para qué viene? O nos fijamos en su forma de vestirse, de peinarse o en sus tatuajes y quizás cuando vemos la bendición de Dios sobre sus vidas, eh, en vez de alegrarnos muchas veces nos molestamos porque creemos que somos moralmente superiores y por tanto a nosotros nos tiene que bendecir primero o a nosotros nos tiene que ir mejor. ¿Mm? Algo que en el Antiguo Testamento se conoce como teología de la retribución. Si yo soy bueno me va bien, si yo soy malo me va mal. ¿Mm? Entonces pensamos a veces en nuestra vida cotidiana que nosotros merecemos más que otras personas porque quizás no cometimos ciertos pecados. Y digo ciertos porque evidentemente no quiere decir que nosotros no hayamos pecado, solamente que a lo mejor no se conocen. Entonces, bueno, nos pasa. Y acá está la invitación a poder ser críticos y a dejar que la luz de esta parábola entre nuestro corazón y nos ayude a mirar desde otro lado. El famoso si supieran, si lo tratan así porque no saben lo que hizo, porque si supieran, y me imagino a Dios hablando ahí en nuestro corazón, como este dueño y preguntándonos, ¿por qué te molesta que sea bueno? Con él, con ella. Y justamente quisiera terminar este episodio eh, con esta pregunta, para que siga resonando en nosotros. ¿Por qué nos molesta que Dios sea bueno con otros? ¿Por qué en vez de molestarnos no nos alegramos de la generosidad y justicia de este Dios que es capaz de dar mucho? Que es capaz de dar mucho, aunque no lo merezcamos o aunque no lo hayamos ganado con nuestros méritos. ¿Por qué en vez de enojarnos, porque Dios bendice a otras personas que quizás, eh, sí, o sea, no entran en nuestros esquemas o pensamos que no merecen nada y vemos que igual Dios las bendice, las abraza, las recibe? ¿Por qué en vez de molestarnos no nos alegramos con ellos? ¿Por qué no celebramos con ellos que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que gracias a Dios, valga la redundancia, nunca nos va a dar lo que merecemos, sino lo que necesitamos? Hay un salmo muy hermoso, creo que es el 103, que dice justamente, Él no nos paga ni nos trata conforme a nuestros pecados. Qué lindo, qué hermoso saber que Dios es así, que Él no nos trata conforme a lo que hicimos, sino que Él nos trata conforme a su amor, porque como dice un teólogo francés eh, muy bueno, que a mí me encanta leerlo, Christian Ducour, él dice que lo que determina la conducta de Dios no es nuestra dureza, sino su bondad. Así que los dejo con esta reflexión. Gracias por escuchar, gracias por compartir y recuerden que metanoia es renovar nuestra manera de pensar para transformar nuestra manera de vivir. Hasta la próxima, nos vemos.